Dios os bendiga. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude a recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Padre, te damos las gracias por habernos reunido aquí y sobre todo, Señor, te damos gracias no solo porque tú estás con nosotros en espíritu, sino porque tú nos has dado tu palabra viviente, para que por medio de ella y por ella podamos estar firmes, podamos mantener nuestros ojos en ti, Señor, y nuestros corazones abiertos. Te pedimos que en esta mañana tu siembra nos alcance, tu semilla de vida produzca en nosotros nuevos brotes, renuevos, determinación. Señor, tú sabes cuál es la situación de cada uno de nosotros y cuánto te necesitamos. Sabemos que sin ti nada podemos hacer y en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, para que tú nos fortalezcas y tú pongas más de tu sabiduría en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A lo largo de los meses, de vez en cuando alguno de vosotros nos dice que ¿por qué no predicamos o por qué no enseñamos más acerca del final de los tiempos? Los que estáis con nosotros ya mucho tiempo, sabéis que precisamente en esta congregación no ha faltado esa enseñanza, pero de vez en cuando es cierto que hay que recordarla. En esta semana todos hemos sido testigos a lo largo de los días de las amenazas que se están sufriendo de contagio, esas fiebres, esos virus, coronavirus, como los llaman, que aparecen en algún punto de la geografía mundial, en este caso de China. No sabemos por qué en China se producen más de estos contagios, pero es una realidad y nos azota de vez en cuando y aparecen estas plagas, o por lo menos amenazas de plagas o pandemias. Solo quiero recordaros que a principios del siglo XX, del siglo pasado, se produjo también, procedente de China, una enorme plaga que se conoció como la fiebre o la gripe española. ¿Y por qué la señalo? Porque produjo, según los periódicos de aquella época, hasta 50 millones de víctimas. Estamos hablando de una plaga inmensa, de una pandemia. Yo sé que algunos titulares de periódicos pues les gusta poner grandes cifras y vienen, a veces las alarmas vienen muy fuertes y luego a lo mejor no son tan fuertes, pero la realidad, el hecho es que se producen esas epidemias y no es la única y no es solo a través de virus como la gripe, sino que son muchas otras cosas que a lo largo de los últimos 100 años han estado azotando a la humanidad, una detrás de otra. ¿Es eso señal de que estamos al final de los tiempos? ¿Qué tiene que ver eso con la Escritura, con las profecías? Bueno, cuando vamos a Mateo 24, nos dice que estando él sentado en el monte de los olivos, vinieron los discípulos para enseñarle desde el monte las grandes edificaciones del templo, el templo que originalmente había sido de Salomón, pero que después de los siglos y de muchas guerras y amenazas e incluso destrucción, tuvo que ser reconstruido. Así que el templo estaba prácticamente recién construido cuando Jesús apareció en la escena. Aquellas piedras blancas, gracias, que formaban una de las edificaciones más importantes de la época de Jesús en toda la geografía mundial,
eran de admirar. Y los discípulos le estaban diciendo a Jesús: mira, Señor, Maestro, mira qué bendición tenemos aquí en Jerusalén, que tenemos esta gran edificación que es el templo. No solamente era una gran edificación a nivel arquitectónico o físico, sino que era también grande por lo que eso significaba en términos religiosos, porque desde muchos lugares de todo lo que era el Imperio Romano y más allá, el Imperio Persa y todos aquellos residuos que había de los viejos imperios, en esas naciones había creyentes, y esos creyentes oraban todos los días de cara a Jerusalén. Así que el templo era una referencia religiosa capital en ese momento en muchas partes del mundo. Era el orgullo, sin duda, de Israel. Pero entre estas cosas le preguntaron también: bueno, dinos cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo. Porque Jesús, tan pronto como los discípulos le preguntaron acerca del templo, él les dio una profecía apocalíptica, o que sonaba por lo menos apocalíptica. ¿Veis todos esos edificios? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra sin derribar. Todo sería demolido. Eso para el judío promedio, y los discípulos lo eran de aquella época, pues significaba un impacto, que una vez más aquello sería demolido, por lo menos. Después Jesús siguió respondiendo a la pregunta: dinos cuándo será tu venida y el fin del mundo. Esa era la pregunta directa de los discípulos. Señor, dinos cuándo va a ser, enséñanos. Y entonces Jesús va a empezar a hacer una descripción de cómo sería la situación social, cómo sería la situación religiosa, cómo serían las condiciones en aquel tiempo. Y no vamos a repasar todas y cada una de las señales, pero sí vamos a ir a algunas. Estoy seguro de que este capítulo lo habéis leído todos, creo yo, todos los que estéis aquí en algún momento a lo largo de vuestra vida cristiana habéis tenido oportunidad de leer o escuchar, de oír alguna que otra predicación acerca del tiempo del fin, y probablemente es muy seguro que estéis al tanto de lo que dice. Pero sí que quiero señalar algunas cosas. Dice en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que lo que Jesús estaba haciendo era comparar a su venida con el parto que iba a tener la tierra, porque así como la parturienta lleva en su seno la criatura que ha de nacer, de la misma forma la tierra, este planeta, lleva también en su seno una nueva criatura que tiene que aparecer. ¿A qué me refiero? Me refiero a todos aquellos hijos de Dios que han estado viviendo sobre la tierra y muriendo en la tierra y enterrados en la tierra. Así que, de acuerdo con las profecías de Isaías, especialmente en el capítulo 26, ya existía el anuncio profético de que la tierra daría sus muertos, la tierra daría a luz, la tierra pariría. Como ya sabemos, el parto es un tiempo de dureza, es un tiempo de angustia, hasta que ha terminado y entonces se recoge el fruto. De manera que la mujer olvida el dolor que ha sufrido debido a la recompensa. La recompensa del parto es esa nueva criatura que ha venido al mundo. Aunque haya sido duro, aunque haya sido difícil, aunque haya significado dolor, sufrimiento, angustia, en ese momento todo se olvida. Se olvida cuando uno tiene al bebé en los brazos y ve que ya ha pasado el dolor y ahora comienza una nueva vida.
Aquí lo que el Señor está haciendo es recordarnos esas profecías de Isaías, que la tierra daría a luz. Está hablando Jesús del tiempo de la resurrección. Así que cuando dice, y todo esto será principio de dolores, está anunciándonos un parto. La tierra se pondrá de parto. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué el concepto es apropiado para hablar de la venida de Cristo? Es porque será un tiempo de angustia. El profeta Daniel, en el capítulo 12, también hablando de la resurrección de los muertos, de ese momento, lo presenta de esa forma. Será tiempo de angustia como nunca antes, como no lo hubo antes ni lo volverá a haber después. Porque será un tiempo único. Y es un tiempo único porque solo habrá una resurrección de los muertos que haya merecido la pena todo ese dolor y toda esa angustia. Estamos hablando de la resurrección de los justos. Es cuando los muertos en Cristo resucitarán. Y ese es el momento que coincide con la venida de Cristo, la aparición o la segunda venida, la parusía, como lo dice en el griego, del Señor, la venida del Rey. Es cuando Jesús volverá a la tierra con todos sus santos ángeles. El domingo pasado hablábamos de la parábola de las parábolas de Mateo 25, especialmente también en referencia a cuando el Señor venga con sus santos ángeles. Y entonces traerá justicia, traerá juicio y justicia. Y esa venida de Jesús con los santos ángeles será un tiempo único en la historia. ¿Por qué? Porque será un momento en que todos los muertos en Cristo resucitarán. Y no solamente ellos resucitarán, sino que los que hayan quedado vivos, nos dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, todos los que estemos vivos, dice Pablo, él hubiera querido que hubiera venido entonces, pero nosotros que conocemos mejor la historia y conocemos mejor las profecías en este sentido, sabemos que eso no podía darse en aquel momento, pero estamos acercándonos más y más a ese evento, a ese momento de la venida, la segunda venida de Jesús. Entonces Pablo explica, y ya Jesús también lo había dicho en este capítulo de Mateo 24, que enviaría a sus ángeles para recoger a sus escogidos de todas partes de la tierra. Eso significa que los que todavía estén vivos también serán arrebatados, también serán llevados juntamente con los resucitados a la presencia del Señor para siempre. Bien, todo esto dice, repito el versículo 8, será principio de dolores. Como eso será un parto, estará precedido por distintas formas de angustia y de dolor. Aquí se citan algunas, las guerras, los rumores de guerra. Se citan también los terremotos, el hambre y lo que estábamos diciendo, también las epidemias. Esas y muchas otras cosas más a nivel social y político estarían o estarán o están. Así que tenemos que estar prestando atención a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que estamos viviendo, a los titulares a veces de los periódicos o de la televisión, simplemente a los acontecimientos que a veces podemos incluso respirar o sufrir. ¿Por qué? Porque todo eso no es más que la conmoción inmediata que precede a la resurrección de los muertos, a la venida de Cristo. Así que cuanto peor se ponga la cosa, cuanto más se agite
el mundo, cuanto más se sacuda, cuando peores cosas veamos, tenemos que hacer algo que Jesús nos enseñó también en este capítulo. Cuando veáis que suceden todas estas cosas, levantaros, alzaros. Recordar, el domingo pasado estábamos hablando de que esperando al esposo, ¿qué les pasó a las vírgenes? Se durmieron. Dice que esperando y porque tardaba el esposo, se durmieron. Todas. Hasta que una voz a medianoche gritó diciendo, ¡ya llega el esposo! Y entonces corrieron. De alguna forma, esa voz de ya llega el esposo es lo que nos están diciendo estos acontecimientos. Esta es la razón por la que la tierra es sacudida, porque es fácil dormirse, es fácil acomodarse, es fácil creer que, bueno, el Señor tarda, no sabemos cuándo viene. Y entonces, por inercia, dejamos que la carne tome el control y en vez de estar alertas y en vez de estar aprovechando el momento, es fácil que nos relajemos hasta el punto de dormirnos espiritualmente. Dormirse espiritualmente no significa otra cosa que olvidarse de quién somos. Eso es lo que ocurre cuando dormimos. Nos olvidamos de todo. Solemos tener algunos sueños. Algunos sueños son muy vívidos, pero la mayoría de los sueños son débiles y muchos de ellos ni siquiera los recordamos. El estado del sueño es un estado de pérdida de conciencia, pérdida de identidad también. En ese momento no estás consciente de que estás durmiendo. ¿De dónde estás? ¿O de quién eres? Estás simplemente en pausa. Y esto, cuando pasa espiritualmente, es un problema. Porque el enemigo puede seguir avanzando mientras nosotros dormimos. Eso es algo que se aprende en los manuales de la guerra. Los que hemos estado en el ejército lo sabemos, que cuando llega la noche es un momento bueno para avanzar, porque estamos camuflados, no se nos ve. Y el enemigo aprovecha nuestro sueño espiritual cuando tú y yo nos descuidamos hasta el punto de olvidarnos de quiénes somos, de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro papel en la tierra. Entonces ese sueño espiritual se vuelve contra nosotros. Ahora, ¿qué podía hacer Dios para que la iglesia no estuviera dormida? Para que siguiéramos predicando el Evangelio y cumpliendo nuestra misión. Tenía que sacudirla. El esposo viene. Cada vez que sacuden las noticias, sacude la sociedad, sacude nuestra vida, algunos de estos acontecimientos es obra del Espíritu que está tratando de que entendamos que no es hora de dormir. No es hora de dormir. Hermanos, si hay un mensaje para nosotros hoy, es este. Iglesia, no es hora de dormir. Es hora de velar y orar para no caer en tentación. Es hora de hacer la obra de Dios antes de que sea imposible. Antes de que sea demasiado tarde. Es hora de cambiar, si no hemos cambiado en algún aspecto, es hora de cambiar porque el Señor viene y necesitamos estar vivos, listos, preparados para entrar a las bodas, entrar por sus puertas. El principio de dolores apunta a que ya ha llegado el alumbramiento. Algunas veces no nos dejamos, especialmente cuando tenemos alguna experiencia en el tema de que vengan hijos al mundo, ya sabemos que
A veces el parto se alarga y a veces lo que estamos percibiendo lo llaman, ¿cómo lo llaman? Falsas contracciones. O, bueno, que no es, que todavía no es. Y nos alarmamos y es posible que corramos al hospital y el médico mira a la mujer y dice, vuélvete a casa. Vuélvete a casa porque todavía no viene el parto. Ahora, el problema es cuando volvemos a casa y entonces caemos en la ilusión de que falta todavía mucho para que venga. Os aseguro que por experiencia, Carolina y yo, mi esposa y yo, pasamos eso de todavía no viene tranquilo, y nos dio un buen susto. Nos vimos en grandes apuros y tuvimos que salir despavoridos porque con esto de que todavía tarda, no nos dimos cuenta de que nos iba a sorprender y nuestra hija Ana casi que nace en el coche de carrera al hospital. Y si hubieras visto a Carolina en esa situación, pues te hubieras alarmado también. Ya no conocía a nadie. Lo único que tenía es que dar a luz donde fuera, ¿no? Y te aseguro que no es cómodo y no es lo más aconsejable. Es mejor quedarse en cama, en la casa, y tener el niño allí que estar corriendo en un coche pequeño de esos años, a toda pastilla, pasando por todos los semáforos en rojo, porque no respetas ya nada. Cuando ha llegado esa hora ya no valen las leyes, ni valen los... Entonces, tienes que llegar sí o sí. Y la verdad es que llegamos, pero bueno, Carolina le aconseja a todas las mamás que no se esperen tanto por lo que pasa, ¿no? Porque puedes dar a luz allí en la puerta del hospital o en el coche. Entonces, no es bueno que nos lleguemos a tardar tanto en estar preparados. Tenemos que prepararnos tan pronto como suena la voz. El esposo viene. Y no esperemos una voz en el cielo que diga, cristianos preparados, que Jesús vuelve en 5 minutos. No, el Señor no va a hacer eso. El Señor va a mandar señales, sacudidas, para que nosotros, conociendo la palabra, discernamos lo que está pasando, nos levantemos, nos despertemos y digamos, esto se acaba. La pregunta es, ¿crees que estamos siendo avisados? ¿Crees que estamos ya siendo avisados? Porque si entendemos que ya estamos siendo avisados, no es hora de dormirse y no es hora de seguir con la misma forma de vida que hemos tenido, a menos que hayamos vivido como si Jesús fuera a volver mañana. Te digo, la única forma de escapar de ese sueño es vivir como si este fuera nuestro último día de vida. Si supieras cómo ocurre, y lo hablábamos también estos días de esto, de cómo la gente sufre y cómo la gente está en los hospitales padeciendo serias, graves enfermedades,
en riesgo de sus vidas. Y cómo también cristianos se ven sometidos a algunos golpes de salud fuertes y también caen algunos por esas plagas terribles como el cáncer o cualquier otra cosa que nos pueda acontecer. Y cuando el médico te da una noticia de que es mejor que te mentalices, de que tienes una enfermedad terminal y de que te queda poco tiempo de vida, así que los días que vivas, mira bien cómo los vives, eso te cambia la mente, ¿o no? Te cambia la actitud, te cambia la mentalidad. Podemos estar tan dormidos, tan descuidados, que vivimos como si eso nunca fuera a ocurrir, como si nunca nos fuéramos a morir. Tenemos nuestras prioridades muy lejos de las de Dios. Tenemos grandes sueños, tenemos proyectos, tenemos una serie de cosas a los que les damos la vida. Permitidme deciros que le damos la vida a eso, porque le damos tanto esfuerzo, tanto de nuestro tiempo, tanto de nuestro interés, incluso de nuestra economía, le damos tanto que a veces le damos demasiado a algo que no va a producir para la eternidad, que no va a redundar en bendición eterna para nadie. Y es por eso que Dios nos ha encomendado el Evangelio. Una de las señales que Jesús nos da aquí empieza en el versículo 12 cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que cuando vemos que la maldad está en auge, que está abundando, que cada vez las cosas se ponen peor, Dios está tratando de sacudir a la iglesia, de llamarnos para decirnos: iglesia, la maldad está en aumento, esta es tu oportunidad de movilizarte, de moverte, de hacer el bien, de hacer lo correcto. ¿No sabes que la iglesia está detrás de todo el bien, todo lo que conocemos como bueno y positivo que hay hoy en el mundo? Eso no se lo debemos ni al Imperio Romano, ni al Imperio Griego, no se lo debemos a ninguno de las altas políticas que han existido desde los días de Jesús hasta ahora. No, se lo debemos a los cristianos que han entendido que estaban aquí en la tierra para manifestar el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo que han hecho ha sido actuar como auténticas ONGs. Es la iglesia la primera que se involucró en atender a los enfermos abandonados. Es la iglesia la primera que se involucró en atender a los que caminaban por aquellos caminos polvorientos y desmayaban en el camino. Es la iglesia la primera que se movió para que la gente recibiera educación y fundaron las universidades. ¿Quién piensas que fundó los colegios y las universidades? La iglesia. La iglesia ha estado, aquellos que han estado despiertos y que han entendido cuál era la misión, son los que han iniciado las grandes misiones humanitarias en el mundo, en la historia. Ahora, cuando Jesús dice que el tiempo de su venida sería un tiempo de aumento de la maldad, está llamando a la iglesia a vivir de tal manera que se contrarreste ese aumento de la maldad. ¿Cuál es nuestro papel en este momento de la historia, en este preámbulo a la venida de Cristo? Es que tenemos que poner toda la carne en el asador para hacer el bien.
Tenemos que amar a nuestro prójimo como nunca antes. Tenemos que servirles con el amor de Dios y hacer visible la gracia de nuestro Señor. Dedicarnos a nosotros mismos y vivir de cara a desarrollar nuestros sueños no es precisamente estar despierto espiritualmente. No estoy diciendo que lo que tú has pensado en hacer no sea un buen proyecto. Lo que te estoy diciendo es que hoy por hoy, a la altura en la que estamos, ya no puede seguir siendo tu prioridad. Ahora la prioridad tiene que ser: Señor, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a predicar la verdad, ayúdame a predicar el Evangelio, ayúdame a llevar a las almas a Cristo, ayúdame a que este Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, porque cuando hayamos acabado la tarea, vendrá el fin. Porque Dios quiere que su Evangelio sea anunciado y predicado, porque ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá más oportunidad. Por eso Dios va a sacudir la tierra. Por eso Dios va a permitir guerras terribles, como ya han ocurrido dos, por lo menos en el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y estamos siempre al filo de una tercera guerra. Y puede ser una guerra tan devastadora, tan terrible, nuclear, hasta el punto que, como dice Apocalipsis, 1/3 de toda la población mundial perezca. 1/3 de toda la población mundial hoy día son muchísimos millones. Estamos hablando de más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra y 1/3 son más de 2.000 millones de personas. Es mucha gente. Y esto podría ocurrir en cualquier momento. Estamos siempre al filo de esa situación, al borde del abismo. No es hora para quedarse dormido, es hora para levantarse, es hora para clamar a Dios, es hora para pedirle a Dios: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida personal? ¿Qué podemos hacer desde nuestra congregación? ¿Qué podemos hacer como iglesia de Jesucristo en este día? La buena noticia es que Jesús dice que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Así que Él sabe que estas sacudidas tendrán sentido, que nos vamos a despertar. Él espera que el cristiano se despierte, por lo menos el verdadero cristiano. Porque viene la siega, viene la última quizá de las siegas, y seguro que en su venida será la última. Jesús había puesto también una parábola para explicar eso. Él había dicho que cuando venga el Hijo del Hombre, en el fin del mundo, también enviará a los segadores a recoger lo que se sembró. Y entonces los ángeles harán una separación entre el trigo y la cizaña, que habían crecido juntos. ¿Sabes? Cuando escuchamos la palabra cizaña, tenemos una connotación peyorativa, una idea un poco extraña de lo que significa cizaña, porque a veces hemos usado esta expresión de no metas cizaña. ¿Qué quiere decir eso de no metas cizaña? Y a veces lo conectamos con que alguien está como haciendo daño, alguien está molestando, alguien está, ¿cierto? Pero Jesús no se refiere a eso. Ni la palabra cizaña significa eso.
La cizaña es una planta que crece o puede crecer juntamente con el trigo. Es una planta que se camufla perfectamente con el trigo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que mientras el trigo crece y produce y lleva fruto, la cizaña que está a su lado no lo lleva. La idea principal de separación entre un cristiano y otro es el cristiano que, como el trigo produce a 10, a 30, a 100 por uno, es decir, que de una semilla de trigo pueden salir 10 o pueden salir 30, o etcétera, hasta 100. Pueden salir de un solo grano. Ese es el trigo, ese es el cristiano auténtico, ese es el que es recogido para la resurrección. Ese es el que entra en el reino de Dios, ese es el que ha producido para Dios. Pero al lado crece la cizaña, y la cizaña tiene el problema de que ha absorbido, se ha alimentado igualmente, hermanos. Cuando el labrador labra la tierra, lo labra para el trigo y para la cizaña. Cuando se llueve o se riega la tierra, se riega para los dos. Para el que lleva fruto y para el que no lo lleva. Cuando se alimenta la tierra, cuando se abona para los dos. ¿Puedes comprender el asunto? Entonces crecen juntos, se alimentan, se nutren y se desarrollan juntos. El problema es que uno lleva fruto y el otro no. Y esto, de acuerdo con la parábola de los talentos, es lo que ocurrirá en la venida de Cristo. Que Él recogerá en su resurrección al trigo para entrarlo en el reino. Pero al que no ha llevado fruto, al que es cizaña, al que enterró el talento, lo dejará fuera. Hermanos, tenemos que escuchar las señales de los tiempos. Tenemos que estar dispuestos a recibir la advertencia. El Señor viene. Y como el Señor viene, tenemos que vivir nuestros días poniéndole a Él primero y teniendo las prioridades correctas para que sea su evangelio el que esté fluyendo hacia el mundo. No nos podemos permitir otra cosa. Cuando decimos que somos el pueblo más bendecido, nos referimos a que tenemos a Cristo y tenemos la salvación en nosotros. Eso ha hecho un cambio sustancial. Se ha producido un milagro, el milagro de la nueva vida en nosotros. El cambio que Cristo y el Evangelio trajeron a la tierra es darnos la oportunidad de pasar de muerte a vida, de pasar de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno, de una vida vacía y sin sentido a una vida de gloria. Esto es virtud, capacidad del Evangelio, que cuando lo recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón, le estamos dando a Dios la oportunidad de producir ese cambio, el cambio de una vida nueva. En 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a ir un momento ahí y escuchar las palabras de Pablo.
Nos habla de el cambio a la nueva vida. Y eso es para todos. ¿Sabes? Algunos o muchos judíos en la época de Jesús pensaban que lo que Jesús estaba anunciando era una prolongación del judaísmo, que era una continuación mejorada de lo que había sido la fe judía, el Antiguo Testamento. Pero no era así. Te explico por qué. Porque todo lo que se había vivido hasta los días de Jesús, todos los profetas y la ley, eran hasta Juan el Bautista, eso es lo que Jesús dijo. La ley y los profetas han estado hasta Juan. Todo eso ni siquiera era la realidad. Hermanos, dejadme deciros algo en pocas palabras para que entendamos lo que Dios quiere hacer. Ni siquiera eso era la realidad de Dios. ¿Qué era? Era solo una sombra de Cristo. Era solo una sombra. Eso es por lo que tenemos el libro de Hebreos, para explicarnos por qué antes había ley y ahora hay otra cosa. Eso era una sombra, no era la realidad, era una sombra. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos estas palabras. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que Jesús trajo no era una continuación, era la realidad, era la verdad, era lo auténtico, era lo definitivo de parte de Dios. Era la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, que abría la puerta del reino de Dios a todos los hombres. La puerta que hasta entonces nunca había podido estar abierta, porque no había realidad, era sombra de lo venidero. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la realidad que Dios tiene para el ser humano. ¿Y cuál es esa realidad? Es Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. ¿Cuál es esa realidad? Es la nueva creación que Dios tiene para que el ser humano adquiera un sentido eterno, un sentido de gloria eterna, que no lo tenía, no lo puede tener sin Cristo. Así que cuando Dios nos llama a predicar el Evangelio, nos está llamando a darle la oportunidad a cada ser humano de tener ese cambio total, ese cambio absoluto que significa entrar en Cristo. Por eso cuando hablamos de trigo y de cizaña, estamos hablando de dos cosas paralelas. Es que recibo la palabra, la escucho, pero no produce fruto en mí, y entonces soy cizaña, no llevo fruto para Dios, y entonces soy cizaña, no dejo de ser un ser humano carnal, y por tanto soy cizaña, o por el contrario, ha transformado mi vida, estoy dando fruto para Dios, estoy siendo una luz en el mundo, estoy siendo un agente del reino de Dios aquí en la tierra y produciendo para Él, y soy trigo. ¿Me explico? Es importante que entendamos esto. El apóstol Pablo lo define así. Dejadme leer desde el versículo 13. Porque si estamos locos, porque el cristiano parece a veces que está un poco descentrado, porque no tenemos los mismos intereses que el mundo, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Hermanos, en esta mañana queremos recordar la muerte de Jesús en la cruz. Eso es por lo que tenemos de nuevo aquí el pan y la copa que representan su entrega, su sacrificio, su muerte en aquella cruz. Y los tenemos como símbolos delante de nosotros para que podamos participar de ellos. Pero atentos al sentido profundo que Pablo revela del sacrificio de Cristo. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. En Cristo, tu vida y la mía también fueron crucificados. ¿Qué significa eso? Que todo eso que hay en ti y en mí, que no produce para Dios, está llamado a morir en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo en aquella cruz, allí estaba muriendo también todo aquello de nosotros que no produce para Él. Y tú sabes muy bien qué es lo que hay en tu vida que no está produciendo para Dios, que está produciendo para tu carne, que está produciendo para tu mente, que está produciendo para tus emociones, que está produciendo para tus intereses personales, pero no está produciendo para Dios. Y todo aquello que no produce para Dios estaba siendo crucificado en la cruz. Repito, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si Él murió por todos, es para que todos muriéramos a lo nuestro, muriéramos a lo que no produce para Dios. ¿Con qué sentido? Para vivir para Él, para vivir produciendo para Dios, para vivir dando fruto para Dios. ¿Cuántas horas de nuestro día están destinados a llevar fruto para Dios? ¿Cuánto de nuestro esfuerzo está enfocado, canalizado para que llevemos fruto para Dios? ¿Cuánto del fruto, del bien, de la entrega del Evangelio, de la predicación del Evangelio, del compartir el testimonio, de hacer que los demás vean el reino de Dios en nosotros, cuánto de nuestro tiempo y esfuerzo y sacrificio empleamos en ello? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora Dios se ha manifestado y nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no conocemos a la gente de la misma manera. Ahora estamos en Cristo. Ya nuestras amistades han cambiado, ya nuestras relaciones han cambiado, ya nuestra perspectiva ante la vida ha cambiado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuánto de nuestro tiempo y esfuerzo
va dirigido a reconciliar a los hombres con Dios. Somos puertas abiertas a la entrada celestial. Somos vidas que alumbran de tal manera con la presencia de Cristo que otros tengan hambre y sed de entrar por esa puerta. Estamos viviendo de tal forma que la gente que entra en contacto con nosotros piense, aquí hay algo que me estoy perdiendo, aquí hay algo divino, hay algo especial, esto no es humano, hay algo bueno, excelente que me está llamando porque yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Hay algo en su vida, hay algo en su carácter, hay algo en su actitud, hay algo en su identidad, en su entidad, que yo debería de tenerlo. Porque tan pronto como estamos en el Espíritu y brillamos con la luz de Cristo y nos comunicamos en el amor de Dios, el Espíritu Santo se pone a trabajar en todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y comienza a decirle al corazón de la persona, fíjate bien en esta persona porque tú deberías de ser así. ¿Me explico? Tú puedes decir, pero yo no sé cómo predicar el Evangelio, yo no he aprendido tanto, yo no tengo tanta memoria, tantos versículos memorizados para explicar paso por paso cómo se adquiere la salvación. Permíteme que te diga algo. Aunque lo supieras todos los versículos de la Biblia y pudieras explicar la salvación de pe a pa, técnicamente, bíblicamente, científicamente, como sea, aunque tuvieras toda la sabiduría para explicarlo todo, si tu vida no está transformada por el Evangelio, por el amor de Dios, por la presencia de Cristo en ti, toda tu predicación seguramente quedará sin fruto. Ahora, cuando tú eres una vida transformada por el amor de Cristo, cuando tú estás viviendo por hacer el bien, para servir a tu prójimo, para manifestar que Cristo ha transformado tu vida, ya tienes la mayor parte de la predicación avanzada. Porque es tu vida la que el Espíritu Santo va a señalar a esa persona para decirle, fíjate, eso es lo que yo quiero darte a ti. Eso es lo que yo quiero hacer contigo. ¿Ves cómo vive esta persona? ¿Ves cómo sirve a su prójimo? ¿Ves el amor que hay en ella? ¿Ves la paz que hay en ella? ¿Ves la fe que tiene? ¿Ves la actitud que tiene? ¿Ves el carácter que tiene? Eso es lo que yo quiero hacer contigo. Y es el momento en que la persona cae en convicción y dice, ¿cómo podría yo ser así? Y es por ese hambre y esa sed de lo sobrenatural, de lo espiritual, del cambio que Cristo produce en la vida, que tú y yo estamos dando testimonio de que Dios es real, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él vino para salvar al género humano y esa persona puede ser salva. Porque tú y yo hemos sido salvos. Y porque si tú y yo hemos podido ser salvos por Dios, cualquiera puede serlo. ¿Podemos entender eso? Hermanos, no es hora de estar dormidos. No es hora de mirar para otro lado. Es hora de mirar a Cristo. Es hora de asegurarnos de que estamos en la fe. De que tenemos nuestra identidad clara. De que sabemos lo que Dios nos ha dado. Y de que estamos viviendo de acuerdo con ello. De que estamos viviendo de acuerdo con Cristo. Él en nosotros. Termino con este concepto que está en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tu vida debe ser una vida de embajador.
Las iglesias, las congregaciones deben de ser embajadas, de manera que cualquiera que entre aquí pueda respirar el aire celestial, pueda sentir el amor de Dios, pueda sentir la paz de Cristo, pueda sentir el gozo de su salvación, pueda sentir el ambiente celestial. Y tú y yo somos responsables de ese ambiente. Cuando tú llegas aquí, tienes que dejar la carnalidad fuera. Y tienes que dejar los rencores, los temores, todo eso, déjalo fuera. Porque cuando tú entras aquí, tú tienes una responsabilidad, a menos que no seas creyente y estés buscando. Y entonces vienes para tener un encuentro con Dios o con el reino de Dios, con lo sobrenatural, con lo espiritual. Pero si ya estás en Cristo, tú tienes que venir aquí con la responsabilidad de representarle a Él. Porque esto es una embajada del reino. Y eso es por lo que es tan importante la obra misionera. Porque cuando vamos a un sitio donde no hay iglesia y deberíamos de estar yendo, es para plantar una embajada. Es para que haya un lugar más donde el reino de Dios pueda ser hallado. Ojalá tuviéramos las puertas, las 24 horas abiertas, con gente aquí de embajadores manifestando el reino de Dios. Dios está sacudiendo la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Las angustias, las tribulaciones vendrán como olas, golpeando la casa, golpeando la sociedad, golpeando las vidas, golpeando al ser humano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para quién vamos a vivir? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestra carne? ¿O vamos a morir, dejar nuestra carne en la cruz para que nuestra vida sea para Él? El apóstol Pablo termina este párrafo, este capítulo, diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito de Dios con su muerte, con la muerte de Jesús y su resurrección, era mostrarnos el camino de la vida nueva. No hay vida nueva sin muerte. No hay fruto sin entrega. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando vengas en esta mañana aquí a participar del pan y de la copa, trae también tu entrega. Entrégale a Dios todas aquellas cosas que no llevan fruto para Él. Aquello que no refleja al amor de Dios. Aquello que no está sirviendo a su causa. Todo aquello que te impide servir a tu prójimo. Todo aquello que te impide hacer el bien. Todo aquello que te impide el dar de tu vida, el dar de tu tiempo, el dar de tu esfuerzo, el dar de ti a otros. Todo aquello que te impide hablar para manifestar tu testimonio. Todo aquello que te impide reflejar con tu vida, con tu actitud, con tu carácter a Cristo. Entrégaselo, ponlo en la cruz. Porque tenemos que morir a todo eso. Hay que morir. Sin muerte no hay resurrección.
Señor, en esta mañana te agradecemos el sacrificio tremendo que tú hiciste, enviando a tu Hijo a vivir entre nosotros, sufrir con nosotros y llegar hasta la muerte de cruz, en obediencia a ti y a tu amor, a tu gracia, a tu generosidad. Señor, en esta mañana queremos compartir en memoria tuya el pan que representa tu cuerpo partido. Tú lo entregaste a tus discípulos la noche que te iban a arrestar para llevarte a la cruz. Lo compartiste con cada uno de ellos y le dijiste: tomar y comer porque este es mi cuerpo partido por muchos. Y hiciste lo mismo con la copa y la entregaste diciendo: tomar y beber de esta copa. Es la sangre derramada para el perdón de los pecados. Y después dijiste que lo recordáramos, que lo hiciéramos en memoria tuya. Lo hacemos en esta mañana en memoria de tu sacrificio, Jesús. Queremos acercarnos a la cruz. Queremos tomar de tu cuerpo roto y de tu sangre derramada. Y queremos morir juntamente contigo para que tú puedas vivir esa vida gloriosa de resurrección en nosotros. La vida nueva, la vida tuya en cada uno. En el nombre de Jesús.